Comenzar a grabar. Chicos, antes que comenzar con la clase, el tema de hoy, queda muy poco tiempo de clases, ¿de acuerdo? De acuerdo a mi calendario tenemos tres clases que nos quedan y una de ellas es hasta el tercer certamen. Obviamente no podemos abarcar todo lo que se ve en un semestre en econometría. Entonces vamos a tener que ser selectivos y hoy día vamos a ver un tema nuevo que lo vamos a continuar en la próxima clase y aquí vamos a tener que elegir. Mi idea era terminar los temas con Big Data, que es más bien la predicción con Big Data, que sé que es un tema nuevo, que es un tema interesante, que además que es bastante actual. El otro sería series de tiempo. Series de tiempo requeriría más de una clase. Entonces, yo ahí van a tener que decidir Big Data o series de tiempo. ¿Qué se usa más en la actualidad? El Big Data se está utilizando mucho. Big Data se utiliza mucho con Machine Learning, qué sé yo, herramientas cuantitativas. Hola. Las series de tiempo se utilizan mucho en finanzas. Alguna noción yo les voy a dar, las series de tiempo, pero vamos a ver algo de los problemas de series de tiempo y lo vamos a ver como la autocorrelación la próxima semana. Lo que pasa es que las estimaciones con series de tiempo se utilizan en finanzas fundamentalmente, algunas cosas, no sé si GIO, pero lo que aprendieron de programación les va a servir para todo. ¿De acuerdo? Y Big Data yo creo que es un tema más actual. Bueno, entonces vamos a comenzar, chicos, con el tema de hoy. Vamos a ver rápidamente lo que es este nuevo contenido y después vamos a ver un ejercicio y vamos a ver en el laboratorio justamente estimar modelos, un modelo Logit, un modelo Probit, para ver los modelos de probabilidad y ver cómo eso nos puede... ¿Cómo ustedes podrían interpretar esos resultados en Stata? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que necesitan para el certamen de mañana? ¿En qué consiste? Bueno, hoy día vamos a ver el segundo problema, que es las clases anteriores habíamos visto el problema de la multicolinealidad, ¿de acuerdo? Que serían los problemas del modelo, que serían los problemas efectivos, ¿de acuerdo? Aquí hay una discusión si estos problemas realmente son estructurales, son del modelo mismo, o son problemas de los datos, ¿de acuerdo? Aquí la verdad es que se dice que estos problemas son de los datos, son causados por los datos, pero la verdad es que para efectos prácticos nosotros tenemos el problema y tenemos que resolverlo. ¿Qué problema tenemos hoy día? Es que la varianza de los errores no es constante, ¿de acuerdo? Que es el problema de la heterocedasticidad. Se da frecuentemente más bien en datos de corte transversal más que de series de tiempo, ¿de acuerdo? En que se da en que las varianzas de los errores ya no es constante, sino que cambia con las distintas observaciones. En algunos modelos, por ejemplo, en los modelos no lineales, como el modelo de probabilidad lineal, vimos que la varianza de los errores no era constante, ¿de acuerdo? Y en algunos casos vamos a ver que la varianza de los errores aumenta con alguna de las variables explicativas. ¿Y eso por qué ocurre? Por ejemplo, si nosotros tenemos una función de consumo y la variable explicativa es el ingreso, tenemos que en la medida que aumenta el ingreso, hay más dispersión del consumo. O sea, las personas van a consumir más cosas. Se aleja más del consumo promedio, ¿de acuerdo? O sea, qué sé yo, si la persona tiene un gran ejecutivo en una empresa minera, por ejemplo, con 35 o 40 millones de pesos chilenos al mes, obviamente consumirá, no sé, los niños lecciones de piano, clases de ballet, qué sé yo, una inscripción en el club de golf, etc. Y comparado con el consumo promedio, la dispersión ahí en el consumo es muy grande. Por otro lado también, por ejemplo, si nosotros tenemos salarios en función de las ventas de las empresas y la calificación de los trabajadores. En la medida que aumenta la calificación de los trabajadores, aumenta la dispersión de los salarios, ¿de acuerdo? O sea, y esto se ha visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros vamos a ver, las próximas clases vamos a ver una encuesta, la encuesta CACEN, pero incluso la misma encuesta ENIA que estamos trabajando, vemos que
en la medida que aumenta la calificación de los trabajadores, los años de escolaridad, la dispersión de salarios mayor. O sea, si tenemos las personas que tienen una escolaridad hasta 12 años, tienen un ingreso medio, un ingreso promedio y con poca dispersión, ¿de acuerdo? O sea, fluctúa menos que incluso a nivel de profesionales, digamos, que la persona puede tener un salario de entrada, qué sé yo, de 800.000 pesos y otro que tiene, bueno, ejecutivos de la empresa minera o de Codelco, 35, 40 millones. Entonces la dispersión es enorme. Entonces, en todos esos casos, lo que uno observa es que la varianza de los errores aumenta, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, acá, vamos a ver entonces qué ocurriría, cómo sería esta varianza, ¿de acuerdo? Entonces, en el modelo simple, vamos a tener el modelo simple con una variable explicativa. ¿Cómo quedaría la varianza de los errores? La varianza de los errores tendría un componente que es constante, que es sigma cuadrado, y otro componente que aumenta con la variable explicativa, ¿de acuerdo? O sea, la varianza de los errores crece con el ingreso, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cómo incide esto en la varianza en la matriz de varianza y covarianza, y cuál sería el efecto en los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios? Si nosotros nos vamos al modelo multivariable, vamos a tener lo siguiente. En el modelo multivariable vamos a tener lo siguiente, en que tenemos que el vector de observaciones y es igual a x beta, la matriz de variables explicativas, por el vector beta, el vector de parámetros más el vector de errores. Nosotros cuando tenemos homoscedasticidad, la varianza de los errores, nos dice la matriz de varianza y de covarianza sería sigma cuadrado por la matriz de identidad. Cuando tenemos heteroscedasticidad, la matriz de varianza y covarianza de los errores sería sigma cuadrado por una matriz omega. ¿Qué es lo que es esa matriz omega? Esa matriz omega es una matriz distinta de la matriz identidad, ¿de acuerdo? Y dime. La homoscedasticidad es cuando la varianza de errores no es constante. La homoscedasticidad es cuando la varianza de los errores es constante. La heteroscedasticidad es cuando la varianza de los errores crece. Para los que están en la casa, déjenme, avísenme que si están viendo, ¿qué es lo que están viendo? Acá. Aquí. Para los que están en su casa, chicos, ¿qué están viendo? ¿Están viendo la presentación? La presentación, profesora. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ahora vamos a tener que en general, cuando existe heteroscedasticidad, ¿dónde podemos observar esa heteroscedasticidad? La podemos observar en la matriz de varianza y covarianza. Ya voy a compartir pantalla de los errores, que sería sigma cuadrado por la matriz omega. Ahora, la matriz omega es una matriz que tiene números distintos de 1 en la diagonal y números y 0 fuera de la diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos heteroscedasticidad, la idea, lo que queremos nosotros es tratar de identificar qué provoca la heteroscedasticidad, y para eso lo que nosotros buscamos es determinar la forma de esa matriz omega, ¿de acuerdo? O sea, básicamente, ¿en qué consiste nuestro trabajo? En determinar la forma de esa matriz omega. Déjenme, estamos compartiendo acá. Acá, aquí. Se ve. Nada que ver. Estamos compartiendo la pantalla y no se ve la pantalla. Captivo. Y ¿La presentación en tu unidad está, profesora? la presentación está en unidad 4.
A ver, espérense que no se ve la pantalla aquí. ¿La pizarra? Sí, la pizarra. No se ve que está ahí abajo. Sí, es que está. A ver, déjame. Si la abrí 2 veces. Acá, online. Ahora sí. Chicos, los que están en su casa, ¿se ve la pizarra? No, profe, no. Se ve la cámara, se ve No se ve. ¿Por qué no se ve? Malo que no se vea porque. A ver. Y por ahí abajo en la barra de... Sí, pero está. Pero acá estamos, está abierto el programa, espérate. Sí, este es el programa, está en la pizarra. Yo la veo acá. Claro. Yo la veo acá, déjame. A ver. Aquí la veo. Las puedo mostrar a ustedes, a ver. Ahí. Ahí está. Claro. Copy, eso lo voy a cerrar. Ya. Y. Pero no se ve acá. Screen 1. ¿Sabes qué? Ese link parece que es para verlo... Ahí se ve, profe. Ahí se ve, sí, ahí ya lo ven. Se ve la pizarra. Ya lo ven. Ya. Entonces, esta es la idea, es que cuando existe heteroceasticidad, vamos a tener que lo que está en la diagonal es distinto, ya no es uno, ¿de acuerdo? Cuando tenemos homoceasticidad, lo que tendríamos es que la matriz de la varianza y covarianza sería algo de este tipo. Sigma cuadrado por la matriz de identidad, y la matriz de identidad es una matriz que tiene unos en la diagonal y ceros fuera de la diagonal. ¿De acuerdo? Entonces, homoceasticidad, yo tengo que la matriz que acompaña sigma cuadrado es la matriz de entidad. Cuando tengo heteroceasticidad, voy a tener una matriz omega, edasticidad. Vamos a tener que la matriz omega, que es distinto de la matriz identidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Entonces, si X crece, la variable explicativa crece, la varianza de los errores crece con la variable X, ¿de acuerdo? Ya sea eso en el caso del consumo o sea las ventas de las empresas en el caso de el modelo de salarios. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Claro, la diagonal es exactamente lo que te genera, claro, porque en la medida que tú tienes, por ejemplo, en el modelo de consumo en función del ingreso, estos serían los niveles de ingreso. Entonces, en la medida que aumenta el ingreso, tú tienes más dispersión. Exactamente, esto sería la dispersión. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, en un modelo matricial es más fácil verlo, ¿de acuerdo? Hay varias cositas que quiero ver con ustedes hoy día que vamos a revisar. Bueno, vamos a compartir ahora la pantalla 2 y aquí los que están en sala. Ahí. Aquí tenemos. ¿Por qué? No se ve bien. Aquí han modificado la configuración de las pantallas. ¿Ustedes ven bien esta PPT, los que están en sala? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se ve claro? ¿La alcanzan a leer? Porque no lo puedo abrir esto. Lo vamos a abrir un poquito más.
Ahí se ve mejor. Estoy dando ahí. Estoy agrandando la letra. ¿Se ve mejor? Se ve igual. ¿Se ve? Bueno. Entonces, vamos a ver cuáles serían las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios cuando tenemos heterocedasticidad, ¿de acuerdo? Déjame ver que estemos grabando. Estamos grabando. Aquí hay, ¿a qué hora es el certamen de mañana? Chicos, el certamen de mañana es a las 10. El certamen de mañana es a las 10. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios? Y después vamos a ver cómo se detecta, ¿de acuerdo? Antes de ver cómo se detecta, vamos a ver cuáles serían las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios cuando estamos en presencia de heterocedasticidad. ¿Por qué? Porque la idea es poder dimensionar la gravedad del problema, que es como siempre lo que nos interesa, lo primero es dimensionar la gravedad del problema. O sea, para poder, antes de corregir, necesitamos saber qué estamos corrigiendo, ¿de acuerdo? Y esto vamos a usar la pizarrita para ver justamente cuáles serían las propiedades del modelo cuando estamos en presencia de heterocedasticidad. Estas pequeñas demostraciones, ustedes las hacían al principio, las hicimos, es importante que las tengan en cuenta porque en algún certamen podría entrar alguna pequeña demostración, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las propiedades. ¿Qué hora es, chicos? Díganme, ¿alguien me puede decir la hora? 19:15, ya. Entonces, propiedades de los estimadores MCO con heterocedasticidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a usar el modelo matricial y es igual a x beta más el error. Entonces nos dicen que el valor esperado del error es igual a 0. La varianza del error es sigma cuadrado omega, una omega desconocida, y por otro lado tenemos que el valor esperado, la covarianza de x por el error es 0. Entonces tenemos que el estimador, vamos a decir que beta porro sería igual a x', x a la menos 1, x' y, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a analizar es el sesgo. Para analizar el sesgo de este estimador, ¿qué hacemos? Para analizar el sesgo de ese estimador, ¿qué hacemos? Lo primero es descomponer beta gorro es igual a x', x a la menos 1, x', que es lo que es y. Y es igual a x beta más el error, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, si nosotros desarrollamos esto, tenemos que beta gorro es igual a x', x a la menos 1, por x' por x beta, más x', x a la menos 1, x' por el error, ¿de acuerdo? Por el vector de errores. Entonces, aquí le vamos a llamar esto, voy a llamar i, esto va a ser 2i, aquí le vamos a decir 3i. Entonces tenemos que beta gorro, me quedaría esto de acá, es x', x a la menos 1 por x', x, y esto es la matriz identidad. La matriz identidad por beta me queda beta. Entonces, esto sería beta más x', x a la menos 1, x' por u. Entonces, para ver si tiene sesgo, le vamos a tomar el valor esperado. Tomamos valor esperado de beta gorro, me quedaría es igual a beta, más el valor esperado de x', x a la menos 1, por x' u. ¿Cuánto es ese valor esperado? Aquí, como x es una matriz no estocástica, podríamos sacarla fuera del valor esperado. Y podríamos dejar el valor esperado x' u. Aquí lo que nos dicen que la covarianza de x por u es 0.
o sea, X y U, son ortogonales. Si dos variables, dos vectores son ortogonales, el producto punto es 0. Por lo tanto, X', el valor esperado de X' U es 0. Por lo tanto, tenemos que el valor esperado de beta gorro es igual a beta. Por lo tanto, tenemos que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios siguen siendo insesgados. Siguen siendo insesgados, ¿de acuerdo? O sea, hola, siguen siendo insesgados. Chicos, les voy a dar 5 minutos para que ustedes copien esa demostración, para que la copien, y mientras tanto yo me voy a conectar acá. Pero ellos la están viendo acá. Ellos la están viendo. 5 minutos. Estas demostraciones no son muy difíciles, pero son claves, ¿de acuerdo? Son claves hacer esta demostración porque la vamos a usar para muchas otras cosas. Entonces, esto es como una demostración básica, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, dime. Ortogonales. Claro, si las dos variables, dos vectores o dos variables son ortogonales, su producto punto es 0. Por lo tanto, el vector fila por el vector columna es 0. Cuando tú tienes dos vectores ortogonales, el vector fila por el producto punto es 0. ¿Cuál es el producto punto? Vector fila por vector columna. Entonces, tenemos que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios con heteroscedasticidad siguen siendo insesgados. Mi pregunta, si son insesgados, ¿serán consistentes? Si son insesgados, ¿serán consistentes? A ver, ¿qué es lo que era la consistencia? Entonces, ya sabemos que son insesgados. Consistencia. Me dicen que beta gorro MCO es consistente si la probabilidad límite o el límite en probabilidad de beta gorro tiende a beta, ¿de acuerdo? Y esto es cuando n tiende a infinito. La probabilidad límite quiere decir si el estimador converge a su verdadero valor. Entonces la pregunta, si beta gorro es insesgado, ¿qué pasa en el límite? ¿Hay convergencia? Hay convergencia. O sea, un estimador insesgado siempre va a ser consistente. Pero un estimador consistente no necesariamente es insesgado. ¿De acuerdo? O sea, los estimadores pueden ser consistentes, pero no necesariamente son insesgados. Entonces, si es consistente, si es insesgado, es consistente. Entonces vamos a decir que es consistente, ya que es insesgado. ¿Queda claro? Bueno, ¿qué pasa con la varianza? Con la varianza del estimador. Entonces ya sabemos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sigue siendo insesgado, sigue siendo consistente, pero ¿qué pasa con su varianza? ¿Cuán grave es el problema de la heteroscedasticidad? O sea, que la varianza... ¿Quién? La varianza de los errores variables. ¿Cómo va a ser la varianza de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios? Entonces nosotros tenemos que la varianza, sabemos que la varianza del error es sigma cuadrado por omega, ¿de acuerdo? Necesitamos ahora la varianza de beta gorro. ¿Qué es lo que es la varianza de beta gorro? Eso lo podríamos calcular como el valor esperado de beta gorro menos el valor esperado de beta gorro. Todo eso por beta gorro menos el valor esperado de beta gorro. ¿De acuerdo? Prima. Nosotros sabíamos, dijimos que beta gorro era igual a beta más x', x a la menos 1, x' por el error. Eso fue lo primero que hicimos para probar que era insesgado. Entonces,
calculemos la varianza. Entonces, vamos, voy a borrar aquí a la izquierda. Voy a dejar aquí para que copien eso mientras yo me voy a conectar. Miren que hay una... Alguien tiene el micrófono prendido. Chicos, alguien tiene el micrófono prendido, por favor apagarlo. Sí, pero sí, yo. Ahí sí. Profesora, Dime. si nosotros sabemos que es insesgado el estimador, ¿eso quiere decir que por ende va a ser consistente siempre? Claro, claro, porque recuerda que la condición necesaria es que sea insesgado. Y la condición suficiente, perdón, la condición necesaria es que sea consistente, la condición suficiente que sea insesgado. O sea, un estimador insesgado va a ser siempre consistente, pero un estimador consistente no necesariamente va a ser insesgado. O sea, la consistencia implica que hay convergencia del estimador a su verdadero valor. Y eso obviamente se da en muestras grandes. En la medida que tú te acercas el tamaño de la muestra, se acerca al tamaño de la población, obviamente vas a tener que en lo que tú estimas como el estimador va a ser el verdadero valor, ¿de acuerdo? Eso sería la consistencia. Entonces, un estimador, si es insesgado, necesariamente va a ser consistente. Pero un estimador podría ser consistente, o sea, en la medida que nos acercamos al verdadero valor, pero no necesariamente va a ser insesgado. No sé si queda claro. Súper, profe, gracias. De nada. Dime. ¿Acá? ¿Esto de aquí? Ah, déjame, voy a cambiar esto que tenemos acá, lo voy a cambiar aquí, en la otra pizarra, ¿de acuerdo? Déjame cambiarlo de pizarra. Vamos a cambiarlo de pizarra, entonces tenemos que la varianza, esto es 3, la varianza beta gorro va a ser igual a, esto sería el valor esperado de beta gorro menos el valor esperado de beta gorro que es beta, ¿de acuerdo? Eso lo acabamos de encontrar por beta gorro menos beta. Ese sería el cuadrado en términos matriciales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que es lo mismo que tenemos acá. Nosotros sabemos que beta gorro es igual a lo que teníamos acá. Beta gorro es igual a beta más x' x a la menos 1 por x' por el error, ¿de acuerdo? El vector de errores. Entonces, fíjense que ¿qué es lo que es beta gorro menos beta? Beta gorro menos beta es igual a x', x a la menos 1, x' por u. Entonces esto me queda la varianza de beta gorro, me quedaría el valor esperado, todo eso, beta gorro menos beta, me queda x', x a la menos 1, x' por u. La traspuesta de todo eso, me quedaría u' por x, x', la traspuesta de la inversa es la misma inversa, ¿de acuerdo? Entonces me queda la varianza de beta gorro es igual a, sacamos fuera de la esperanza x', x a la menos 1, x', x a la menos 1, pero me queda el valor esperado de x', u' por x, y x', x a la menos 1. ¿Qué es esto de acá?
podríamos sacar la varianza de beta gorro, dado que X no estocástica, X', X a la menos 1, X', el valor esperado de U', y todo eso por X', todo eso por X, aquí me falta una X, X', X a la menos 1. ¿Qué es lo que es el valor esperado de U'? Eso es igual a la varianza del error. Y la varianza del error, esto es sigma cuadrado por la matriz omega. Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Vamos a tener que la varianza de beta gorro va a ser igual a sigma cuadrado X', X a la menos 1, X' omega por X', X a la menos 1. Y esa varianza es distinta de la varianza que nosotros encontramos con homocedasticidad. La varianza homocedástica era sigma cuadrado X', X a la menos 1. Esta varianza es mayor que la varianza, porque fíjense que esto crece, aquí omega crece con X. Les voy a dejar un segundo para que copien mientras yo me hago cargo de esto. Ahí. ¿Queda claro, chicos? Yo no entendí la desigualdad. ¿Qué estaba diciendo con la desigualdad? Con la desigualdad, tú quieres comparar la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios con heterocedasticidad con la varianza de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios con homocedasticidad. La varianza homocedástica es esta, sigma cuadrado por X', X a la menos 1. La varianza heterocedástica es esta. Como tenemos omega acá, esto ya no lo podemos despejar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se nos infla la varianza. Aumenta la varianza. Si la varianza aumenta con el ingreso, la varianza del estimador también va a aumentar con el ingreso, con X. La varianza de error es cero. Error de distintas estadísticas. Dime. Beta prima, Ujú. claro, todos los que son primas van a ser a prima. Claro, lo que son, claro, porque la traspuesta de la traspuesta es la misma variable, es la misma matriz. Claro, la traspuesta de una inversa a una matriz es la misma inversa. Porque la matriz inversa es una matriz cuadrada, es una matriz simétrica. Entonces, como es matriz simétrica, no, lo que está arriba en la diagonal superior es igual a la diagonal inferior. Entonces, la inversa de una matriz simétrica, la traspuesta de una matriz simétrica es la misma matriz. ¿Queda claro, chicos?
¿Queda claro, chicos? ¿Sí? ¿Lo podrían hacer ustedes? ¿Sí? Sí, sí, sí. Super easy, ¿no? Super easy. Bueno, la pregunta ahora es cómo lo detectamos, ¿de acuerdo? La pregunta ahora, o sea, ya sabemos que el problema de la heteroceasticidad puede ser grave. ¿Por qué puede ser grave? Si tenemos que la varianza del estimador aumenta con la heteroceasticidad, ¿qué pasa con los intervalos de confianza? ¿Qué pasa con la predicción? La predicción o el error de predicción aumenta. El intervalo de confianza va a ser más amplio, ¿de acuerdo? El intervalo de confianza va a ser más amplio. ¿Qué más va a ocurrir? Vamos a tener intervalos de confianza más amplios, vamos a tener error de predicción más amplio y por lo tanto las predicciones son menos certeras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos estimadores seguirían siendo MELI, el mejor estimador lineal e insesgado. Ya no siguen siendo MELI, ¿no es cierto? Porque serían lineales e insesgados, siguen siendo insesgados y son consistentes, pero ya no son los estimadores eficientes. O sea, ¿cuál sería la conclusión? Los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios con heteroceasticidad ya no son eficientes, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo vamos a escribir. La conclusión, estimadores MCO con heterocedasticidad no son eficientes. Ya no son eficientes, ¿de acuerdo? ¿Son insesgados? Sí. ¿Son consistentes? Sí. ¿Tienen varianza mínima? No. Entonces vamos a decir, insesgados, sí. Consistentes, sí. Eficientes, no. ¿Queda claro, chicos? Es eficiente que tiene la varianza mínima. Eficiente es un estimador con mínima varianza. Esa es la eficiencia, que la varianza del estimador es lo más pequeña posible. Eso es el concepto de eficiencia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a volver a la PPT. Aquí vamos a ver, aquí no se ve nada la PPT. Aquí está la PPT. Ups, aquí está. Están viendo ustedes un potpourri de cosas. Nada que ver, nada que ver. Esa es la... No, ahí. Ahí sí. Vamos a ver lo que estamos compartiendo. Y la pantalla 1. Ahí y listo. Ya. Entonces, ya tenemos que... ya vimos la consecuencia entonces en los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Y ahora la pregunta es cómo lo detectamos. Para detectar, nosotros vamos a ver que tenemos distintos métodos. Un método gráfico, métodos informales y métodos gráficos, y métodos más formales que son los test de heterocedasticidad. ¿De acuerdo? Los métodos no formales serían, si nosotros conocemos la naturaleza de la heterocedasticidad, podemos determinar la causa. Por ejemplo, si tenemos que una muestra muy heterogénea, cuando tenemos una muestra de ingresos muy heterogéneos, podríamos nosotros intuir que va a haber heterocedasticidad. También en el caso de una muestra de empresas muy heterogéneas, podríamos también suponer que podría haber heterocedasticidad. Vamos a tener otro método no formal que es la prueba gráfica, que nos determina el comportamiento de los residuos de la regresión, cómo se comportan los residuos, si esos residuos están relacionados con alguna variable en particular. Esos serían los métodos no formales. Pero por otra parte, vamos a ver métodos formales, que son los test de heterocedasticidad, ¿de acuerdo? ¿En qué... vamos a ver nosotros 3 test de heterocedasticidad. El test de Colfett-Quandt, el test de White, que es uno de los tests más utilizados, y el test de Blois-Pagan. Estos dos últimos tests
están tabulados en los software como Stata, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste la naturaleza de la heteroscedasticidad? ¿Por qué se produce la heteroscedasticidad? Como dijimos, con una muestra muy heterogénea, variables explicativas que son muy heterogéneas, ¿de acuerdo? También podríamos ver que los errores de colección de datos podrían disminuir en el tiempo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos que la tecnología de recolección de datos avanza mejor en el tiempo y nosotros queremos estimar un modelo, imagínense un modelo de salario en función de las ventas y la calificación. Tomamos datos entre 1920 y 2019. ¿Qué podríamos esperar con los datos más antiguos? Mientras más antiguos los datos, ¿qué se podría esperar? Que haya más errores. Porque obviamente había menos técnicas de recolección de datos, había que tibiarlos. Y obviamente el error humano, ahí en vez de poner un 20 pusieron un 200, o en vez de poner 20 pusieron 40, qué sé yo. Y obviamente a medida que avanzamos en el tiempo hay menos errores. Entonces obviamente aquí habría un problema de heteroscedasticidad, la varianza, la dispersión de los datos no sería constante, ¿de acuerdo? En este caso sería al revés, la dispersión debería ser más chica, disminuir en el tiempo. ¿De acuerdo? Porque obviamente mientras más errores hay más dispersión, mientras menos errores hay menos dispersión. La varianza disminuiría en el tiempo. El segundo caso es lo que ya habíamos visto, modelos que incluyen el ingreso a los hogares o venta a las empresas como variables explicativas. Tenemos que a mayores niveles de ingreso existiría mayor discrecionalidad del comportamiento, consumo, ahorro, etc. También cuando existe mayor presencia de datos fuera de muestras, lo que se llaman los outliers, ¿de acuerdo? Muestras grandes son datos históricos, datos raros. Por ejemplo, piensen ustedes en un contexto de grandes datos históricos, la pandemia del COVID. La pandemia del COVID, ¿qué cosas ha causado? Imagínense, estamos prediciendo las ventas de supermercados. ¿Qué pasó durante la pandemia del COVID? Cae la pandemia presencial porque las personas se van a delivery. Si pensemos en el caso de los pasajes de avión, por ejemplo, cayeron a más de la mitad. Los hoteles. Entonces, esos serían outliers. Si tenemos una muestra grande de 40, 50, 100 datos, y obviamente en el periodo de la pandemia vamos a tener una fuerte caída, ¿de acuerdo? Y esos serían outliers. O sea, al igual que cualquier crisis económica. Igual que cualquier crisis económica. O sea, mientras más frecuentes sean las crisis, tendríamos entonces como conclusión que tendríamos mayor presencia de heteroscedasticidad. ¿De acuerdo? Porque hay más dispersión con respecto a un comportamiento medio. ¿De acuerdo? También se puede producir, obviamente, heteroscedasticidad cuando tenemos un error en la formulación del modelo. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, un modelo lineal y nosotros estimamos un modelo no lineal, o al revés, un modelo no lineal y el modelo es no lineal y nosotros estimamos un modelo lineal. La prueba gráfica, ¿en qué consiste? Nosotros vamos a usar acá, vamos a graficar, eso también lo vamos a ver en el laboratorio, vamos a graficar para ver si hay alguna relación entre los errores al cuadrado y la función de regresión muestral, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar? Aquí inmediatamente voy a compartir la pizarra, entonces vamos a hablar de homocedasticidad, y aquí tenemos heteroscedasticidad. Aquí tenemos la prueba gráfica. Entonces, ¿cómo sería la homocedasticidad? La homocedasticidad, si tenemos acá los residuos al cuadrado, y aquí tenemos y gorro, tendríamos una cosa como esta. O sea, no hay relación, ¿de acuerdo? Si estos son los datos, las observaciones, veríamos algo como esto. Si tenemos heteroscedasticidad, ¿qué es lo que deberíamos observar? Algo como esto, algo como esto, algo como esto, o
algo como esto. ¿De acuerdo? O sea, uno tendría que encontrar algún patrón de comportamiento, que puede ser positivo, negativo, lineal o no lineal. Voy a compartir aquí. ¿Queda claro, chicos? O sea, con homocedasticidad no hay patrón, claro. O sea, no hay relación entre las variables explicativas y los residuos al cuadrado, y si tenemos heterocedasticidad hay una relación, ¿no es cierto? Esto sería creciente, por ejemplo, si la varianza aumenta con el ingreso, aumenta con alguna de las variables explicativas, o decreciente, que en el caso de los, veíamos, en el caso si se cometen menos errores en el tiempo, esto sería decreciente, o algo que podría ser creciente y decreciente. ¿De acuerdo? Los modelos de heterocedasticidad no son lineales, ¿cierto? ¿O pueden haber los lineales? Pueden haber modelos lineales y modelos no lineales. Eso es justamente lo que vamos a ver con los test de heterocedasticidad. ¿De acuerdo? Podemos tener modelos lineales o no lineales. ¿Qué? Dime. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que nosotros queremos relacionar es la varianza de los errores, sigma cuadrado gorro, con X, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, recuerda que sigma cuadrado gorro es igual a la sumatoria de los residuos al cuadrado, la suma de cuadrados residuales dividido por n menos k. Entonces, cuando tú graficas los residuos al cuadrado, sería como una forma de relacionar la varianza de los errores estimada con X, en la función de regresión muestral. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Bueno. Vamos a volver entonces a la PPT. Vamos a ver entonces los modelos, los métodos formales de detectar la heterocedasticidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el test de White, el test de Goldfeld-Quandt y el test de Broich-Pagan. El primero que vamos a ver es el test de Goldfeld-Quandt. Déjenme compartir aquí la pantalla. ¿Se ve, chicos, los que están en la casa? Sí, profe. Sí. El test de Goldfeld-Quandt es un test bastante simple, pero es un test de varios pasos, ¿de acuerdo? Es un test de varios pasos que tenemos básicamente 4 pasos, ¿de acuerdo? Es un test bastante simple. ¿Cuál es la lógica acá? La lógica que nos dice la heterocedasticidad está causada por una de las variables explicativas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos el consumo en función del ingreso. ¿Y qué es lo que causa la heterocedasticidad? Es el ingreso. O sea, a mayor ingreso voy a tener que aumenta la varianza de los errores, porque hay más dispersión. ¿Cómo sería la forma de la heterocedasticidad? La forma sería no lineal. Me dicen que sigma cuadrado, o sea, la varianza de los errores, tiene un componente constante, que sería sigma cuadrado, y por x al cuadrado. ¿Cómo vemos esto? Fíjense que intuitivamente nosotros tenemos para verificar, tenemos que ordenar la muestra de menor a mayor. ¿De acuerdo? Porque ¿qué queremos comparar? La varianza o la suma de cuadrados residuales que nosotros calculamos en la primera parte de la muestra, con los valores más pequeños, con los valores de la última parte de los valores mayores. Si las varianzas son constantes, no hay heterocedasticidad. Si la varianza cambia, tenemos heterocedasticidad. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este test? Lo primero que hacemos es ordenar la muestra en forma ascendente, de acuerdo a los valores de X. Ordenamos la muestra de los valores de la variable dependiente, del consumo, los valores del ingreso en forma ascendente, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Queremos 2 muestras de tamaños iguales. Para eso, porque la muestra puede ser impar, vamos a sacar un número de valores del centro, ¿de acuerdo? Ese número de valores del centro le llamamos C. Aquí hay una regla que sería C, la muestra total dividido por 6, pero esa regla depende del tamaño de la muestra. Podrían ser 3 valores o 4 valores.
Sacamos un número de valores del centro de manera a dejar dos submuestras. Una muestra menor con los primeros valores, una muestra mayor con los valores últimos. ¿Queda claro, chicos? Entonces tenemos dos submuestras, la primera y la última, y eliminamos los valores del centro. Vamos a obtener dos submuestras, N1 y N2, ¿de acuerdo? Vamos a estimar dos regresiones, o sea, para un mismo modelo vamos a estimar dos regresiones con cada una de estas muestras, y vamos a construir un indicador que le llamamos lambda. El indicador va a ser la suma de cuadrados residuales de la segunda muestra en relación a la suma de cuadrados residuales de la primera muestra. Los números más altos, exactamente. Entonces calculamos, en el fondo estamos calculando, es como calcular la varianza de los números más altos en relación a la varianza de los números más bajos. Es como un test de Chow exactamente de varianzas. Cada uno de estos los vamos a ajustar por los grados de libertad, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer caso tendríamos aquí N2 menos K y N1 menos K. Y con esto se distribuye como una F de N1, N2 menos K y N1 menos K. No es necesario que tengan la misma cantidad de muestras los dos grupos. Sí, porque lo que queremos es ver que sean muestras del mismo tamaño. N1, claro, pero vamos a ver, como nosotros lo que hacemos es sacar un número de valores del centro, nos va a quedar justamente, nos van a quedar dos muestras de tamaños iguales, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver aquí cómo operaría el test y vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Esa sería una regla de, claro, ¿cuántos los vas a sacar? Claro, sería tu regla, el n-6 sería el número que yo voy a sacar. Ahora, ¿cuál es la regla? En realidad la regla, ¿de qué se trata esto? De dejar dos muestras equivalentes. Porque n-, claro, podría sacar 3 o 4, por ejemplo. N-6, o sea, sacas un número de valores del centro de tal manera de dejar dos muestras equivalentes. La idea es dejar dos muestras de valores extremos, valores altos y valores bajos, ¿de acuerdo? Sí, ¿por qué saco los del centro? Porque los del centro son como el pivote, ¿de acuerdo? Entonces eso tendrían como que es la media. Entonces la idea es dejar valores extremos, dos valores extremos, valores mínimos y valores máximos. Entonces, en el fondo es como un test donde estoy forzando a comparar varianzas de dos valores extremos. Si la varianza de dos valores extremos cambia muy poco, no tenemos heteroscedasticidad. Si cambia, tenemos heteroscedasticidad. Porque los valores que son dispersos son los menores y los mayores. Claro, claro. Los del centro son los que tienen menor varianza, exactamente. Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿en qué consiste el test? Entonces tenemos que la hipótesis nula es que no existe heteroscedasticidad, existe homoscedasticidad. La varianza es constante, ¿de acuerdo? La varianza de las dos muestras es constante. La hipótesis alternativa es que la varianza cambia en las dos muestras. Entonces vamos a tener que la F, que yo le llamo la F de Goldfeld-Quandt, va a ser la suma de cuadrados residuales de la segunda muestra, la muestra más grande, dividido por sus grados de libertad. Eso lo que me da es la varianza estimada de los errores de la segunda muestra. Todo eso en relación a la suma de cuadrados residuales de la primera muestra, dividido por sus grados de libertad, me da la varianza estimada de los errores de la primera muestra. O sea, estamos comparando acá las varianzas. Es como un test de Chow, pero lo que comparamos son las varianzas, ¿de acuerdo? Entonces, eso se distribuye como una F de n-2 menos n2 menos k, n1 menos k grados de libertad. Si al 5%, si la F de Goldfeld-Quandt es mayor que la F de tabla, rechazamos la hipótesis nula al 5% y por lo tanto se presume que existe heteroscedasticidad. ¿Queda claro? Si la muestra fuera igual, la cantidad de el tamaño de muestras son iguales, o el tamaño de las muestras son iguales, y el número de parámetros es igual. es el mismo. Los celulares de libertad son iguales,
Es SCR partimos. Claro, SCR. claro, lo que estás comparando son la suma de cuadrados residuales, porque se te van a cancelar los tamaños de la muestra. Se te van a cancelar. ¿De acuerdo? Entonces veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo y vamos a... ya. Aquí este es un ejemplo. Nos dicen verificar la presencia de heteroceasticidad a partir de los siguientes resultados para un modelo de consumo. Ordenando la muestra de 30 observaciones de forma ascendente, según el ingreso se eliminaron 4 observaciones del centro. Teníamos 30 observaciones, se eliminaron 4 de tal manera de dejar 2 submuestras de igual tamaño, de tamaño 13, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaron 26 datos. Entonces, ¿qué se obtuvo? De la primera submuestra, aquí teníamos consumo en función del ingreso. De acuerdo a la primera submuestra se obtuvo, aquí teníamos n menos c y dividido por 2, 13 se obtuvo. El consumo es igual a 3,4094 más 0,6968 por el ingreso. La suma de cuadrados residuales, en la primera muestra lo voy a anotar acá, la suma de cuadrados residuales de la primera muestra es 377,17. 377,17, ¿de acuerdo? La suma de cuadrados residuales de la segunda muestra, que obtuvimos 1536,8. Aquí tenemos N1 es igual a 13, K es igual a 2, N2 es igual a 13, K es igual a 2. Entonces nos piden detectar la presencia de heteroceasticidad. Voy a compartir aquí la pizarrita, voy a compartir la pizarrita con sus compañeros. Ahí está, ya. Entonces, ¿en qué consiste? Entonces la hipótesis nula me va a decir que sigma cuadrado de la primera regresión es igual a sigma cuadrado de la segunda regresión, o sea, existe homoceasticidad. Versus la hipótesis alternativa me dice que sigma cuadrado de la primera regresión es distinto de sigma cuadrado de la segunda regresión, ¿de acuerdo? Para testear, aquí vamos a usar que f es igual a la suma de cuadrados residuales de la segunda regresión, 1536,8, todo eso dividido por 13 menos 2, me quedaría 11. Aquí no es necesario hacerlo, pero siempre es bueno ser formales, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 377, la suma de cuadrados residuales de la primera regresión, 17 dividido por 11, ¿y cuánto me queda esto? 4,075. Aquí recuerden bien porque había un ejercicio en la clase pasada que lo vamos a revisar que nos había dado que no era significativo y era significativo. ¿Cuál sería la F de tabla? F de tabla al 5% de 11,11. 2,82. Por lo tanto, esto es mayor que 2,82. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Se rechaza H0 y por lo tanto, presumimos que existe heteroceasticidad. Se presume que existe heteroceasticidad. Ahora, ¿por qué se presume? Aquí, generalmente, cuando nosotros hacemos test de hipótesis, nunca existe la certeza 100%, ¿de acuerdo? O sea, presumimos que sí, que no puede, es muy probable, exactamente. Ahora, y como no tenemos siempre la certeza, tenemos que hacer más de una prueba. Generalmente nosotros vamos a hacer una prueba gráfica y vamos a aplicar uno o más test, ¿de acuerdo? Para validar. Es probable el 95% de las veces, con un 95% de confianza, porque esta F es la F al 5%. O sea, con un 95% de confianza, yo no puedo descartar de que exista heteroceasticidad. Eso sería como la respuesta más científica, ¿de acuerdo? Bueno,
aquí hay. Vamos a ver los demás tests, entonces vamos a seguir con... Ah. Tenemos el test de Goldfeld-Quandt y vamos a ver, ya vimos el ejemplo, existe heterocesticidad, existe heterocesticidad. Vamos a ver entonces el segundo test, el test de White. El test de White es uno de los tests más generales que existen de heterocesticidad y también tiene la particularidad que me permite predecir o conocer cuáles son las variables que causan la heterocesticidad, ¿de acuerdo? Entonces, me permite corregir la heterocesticidad. La próxima clase vamos a ver cómo se corrige la heterocesticidad, ¿de acuerdo? Entonces, en general nos dice, es un test muy general, no requiere normalidad de los errores. Aquí nosotros no estamos imponiendo al modelo de que los errores sean normales. Tampoco un determinado patrón de comportamiento. Es una prueba asintótica, o sea, una prueba asintótica. ¿Qué quiere decir una prueba asintótica? Asintótico, ¿qué quiere decir algo asintótico? Que se aplica, se cumple en muestras grandes, ¿de acuerdo? Asintótico. Es una prueba asintótica que se aprueba y se cumple en muestras grandes. O sea, aquí tenemos límites, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de pruebas asintóticas, generalmente se habla de los límites. En el modelo tenemos un modelo con dos variables explicativas, ¿de acuerdo? X2 y X3. Aquí este modelo puede ser de más de dos variables explicativas, ¿de acuerdo? Es un modelo multivariable, podemos tener 5 variables explicativas. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí es un proceso de exploración. Vamos a decir que la varianza heteroscedástica es causada por algunas de las variables explicativas, no una en particular, sino puede ser por todas las variables explicativas, por una combinación de las variables explicativas o por alguna de las variables explicativas. ¿Cuál es la forma de la heteroscedasticidad? No sabemos. Puede ser lineal o podría ser no lineal. Por lo tanto, yo voy a explorar. Fíjense que yo voy a utilizar lo que se llama, este es mi vector o mi matriz X0, que va a tener las variables explicativas lineales, ¿de acuerdo? Las variables explicativas al cuadrado y el producto de las variables explicativas. O sea, estamos considerando una forma muy amplia de heteroscedasticidad. Déjenme. ¿Necesitaron que se lo suba a aula? Entonces, es un test más general, ¿de acuerdo? Es un test bastante más general. Entonces, ¿en qué consiste este test? Aquí lo que vamos a hacer es estimar la función de regresión, ¿de acuerdo? La función de regresión lineal, y obtenemos acá y gorro. Con y gorro vamos a obtener, recuerden que tenemos los residuos, podemos calcular los residuos y con esos residuos vamos a estimar con los residuos al cuadrado una función de regresión en que las variables explicativas son cada una de estas variables. Las variables explicativas con un elevados a 1, las variables explicativas al cuadrado y el producto de las variables explicativas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a explorar? Lo que vamos a explorar si esos coeficientes de las variables de esa regresión de las variables explicativas es 0 o no. ¿Queda clara la idea, chicos? Lo vamos a dibujar, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer aquí en la pizarrita para que quede más claro. Test de White. El test de White es uno de los tests más generales que se utilizan para detectar heteroscedasticidad. La resolución que tiene, si tenemos una muestra de 30, como que no ahí. No. Tiene que ser una muestra más grande. Entonces lo voy a escribir acá, test lo voy a explicar en la pizarra, test de White. No vamos a ver un ejemplo aquí, pero sí lo vamos a ver, el ejemplo lo vamos a ver en Stata, ¿de acuerdo? ¿Hay un n mínimo para hacer un test de White, no? Sí, tendrías el test mínimo es con el número de parámetros, ¿de acuerdo?
Eso sería tu n min, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a cambiar acá. Me voy a cambiar acá. Entonces nos vamos a cambiar aquí a la pizarra. Acá. Entonces tenemos acá un modelo con dos variables explicativas que podrían ser 5, cualquier número de variables explicativas. Entonces, ¿qué queremos explorar? Queremos ver si las variables explicativas determinan la heterocedasticidad. Entonces nosotros sabemos que la varianza de los errores es sigma cuadrado i, ¿de acuerdo? Existe heterocedasticidad. Pero queremos ver la naturaleza de esa heterocedasticidad. Entonces vamos a suponer que esa heterocedasticidad estaría causada por alguna combinación de variables explicativas. Entonces lo que queremos hacer, si podríamos decir una combinación de x beta, en este caso sería un x0 por alfa, ¿de acuerdo? En términos matriciales. ¿Qué es lo que sería esto? Sería alfa 1 más un alfa 2 en términos escalares por x2 más alfa 3 por x3 más alfa 4 por x2 al cuadrado más alfa 5 por x3 al cuadrado más alfa 6 por x2 por x3 más un error. Entonces esta sería, fíjense que sería la forma de la heterocedasticidad. Eso es lo que nosotros queremos probar, queremos testear, ¿de acuerdo? ¿Qué usamos para probar? Tenemos que encontrar este valor es desconocido. ¿Cómo estimamos este valor? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la función de regresión muestral, ¿de acuerdo? O sea, y-gorro. A partir de y-gorro podemos calcular el residuo. Y a partir del residuo podemos calcular los residuos al cuadrado. ¿De acuerdo? Y con eso, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular una regresión auxiliar. Entonces se estima, también esto sería una prueba en pasos, ¿de acuerdo? En el paso 1 sería obtener la función de regresión muestral, ¿de acuerdo? Ese sería el primer paso, ¿de acuerdo? Dime. Tú no sabes, o sea, tú no sabes cómo es omega. Tú no sabes cómo es tu omega. Porque antes teníamos una variable, cuando nosotros decíamos que si nosotros decíamos que la varianza de U era sigma cuadrado por i en términos escalares, teníamos que en términos matriciales decíamos esto es sigma cuadrado omega. Pero ¿qué es lo que era omega? Omega tenía la variable explicativa acá en la diagonal. Pero resulta que, ¿cómo sería omega en este caso? Omega sería un polinomio. Acá tendrías un polinomio. ¿De acuerdo? Ya no sería una variable explicativa. Claro, o sea, tú quieres saber, o sea, por una parte quieres saber cómo es la forma de la heterocedasticidad, por lo tanto tú les das distintas alternativas. Quieres saber cuál de las variables te causa la heterocedasticidad. Acá estamos suponiendo, aquí, o sabemos que existe la variable que te la causa. Aquí no sabemos. ¿Queda claro, chicos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estimamos en el paso 1, nosotros estimamos la función de regresión muestral, obtenemos el residuo de estimación, lo elevamos al cuadrado. En el paso 2, vamos a formular esta regresión. La variable dependiente va a ser el residuo al cuadrado, y vamos a tener aquí alfa 1 más alfa 2, x2 más alfa 3 por x3, más alfa 4, x2 al cuadrado, más alfa 5, x3 al cuadrado, más alfa 6, x2 por x3, más un error.
Entonces estimamos esta segunda regresión, ¿de acuerdo? Estimamos esa segunda regresión y cuál va a ser, qué vamos a hacer con esa regresión. Lo que nosotros queremos ver acá, fíjense que lo que queremos ver, si estos parámetros son significativos o no. Si estos parámetros no son significativos, quiere decir que no existe heteroceasticidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el R cuadrado de paso 3. Paso 3. Se obtiene R cuadrado de la regresión auxiliar. De la regresión auxiliar. ¿De acuerdo? Obtenemos el R cuadrado de la regresión auxiliar. Entonces vamos a decir que n por R cuadrado se distribuye como un chi cuadrado, de P grados de libertad. ¿Y qué son los P grados de libertad? Sería el número de variables explicativas de la regresión auxiliar. P es el número de variables explicativas de la regresión auxiliar. Auxiliar. Entonces, ¿en qué consiste mi test de hipótesis? Vamos a decir, esto lo vamos a ver en laboratorio. Pero el test de hipótesis yo tendría que la hipótesis nula me va a decir, la hipótesis nula me diría que alfa 2 es igual a alfa 3, eso es igual a alfa p igual a 0, o alfa 1. Versus, existe, a hipótesis alternativa, existe alfa j distinto de 0. Entonces, para validar, tendríamos que nr cuadrado lo comparamos que se distribuye como la chi cuadrado de P. Entonces vamos a decir que si nr cuadrado es mayor que chi cuadrado de P, se rechaza H0 y por lo tanto, si rechazamos H0, y existe heteroceasticidad. Porque si estos parámetros, algunos de ellos son distintos de 0, quiere decir que existe heteroceasticidad. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Ahí atrás. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Aceptable? ¿Aceptable? Dime. Cuando se refiere a la regresión auxiliar, La regresión auxiliar es la regresión que tú utilizas con los residuos y las variables explicativas. La regresión que tú estimas es la regresión principal, de acuerdo a tu modelo. Pero tú con tu modelo tú estimas y obtienes los residuos. Obtienes los residuos al cuadrado y eso los vas a construir, vas a estimar una regresión de esos residuos con las variables explicativas, la variable al cuadrado y el producto de las variables explicativas. Esa es tu regresión auxiliar. ¿Queda claro, chicos? Bueno, vamos a seguir con la PPT. Aquí tenemos el test de White. Entonces aquí teníamos el test de White y vamos a ver el último, nuestro último test. Entonces tenemos acá el test de White. ¿Cuál es la ventaja del test de White? Entonces nos dice, nos permite corregir por heteroceasticidad. ¿Por qué nos permitiría corregir por heteroceasticidad? Porque a la medida que yo puedo detectar
cuál es la forma que tiene la heteroscedasticidad, podríamos corregir, ¿de acuerdo? Vamos a ver después la próxima clase. Eso. Son para definir si los mínimos cuadrados ordinarios me sirven o no. Esos test son para decidir si los mínimos cuadrados ordinarios te sirven o no. Exactamente, exactamente. ¿De acuerdo? Claro, porque aquí me dice que entonces, si posee heteroscedasticidad, entonces mi MC no me sirve. Ya no te sirve, claro. O sea, nosotros generalmente cuando hacemos un trabajo, estimamos lo primero que usamos mínimos cuadrados ordinarios. Entonces ahí empezamos a aplicar test de multicolinealidad. Si tenemos multicolinealidad, lo corregimos. En caso que sea extrema, no nos sirve. Tenemos que cambiar de modelo. Si en otros casos podemos corregir con ortogonalizando las variables. Cuando en este caso la heteroscedasticidad, queremos probar si existe heteroscedasticidad. Si tenemos heteroscedasticidad, vamos a tener que corregir el modelo o encontrar otro método de estimación similar a los mínimos cuadrados ordinarios. Un método más general es lo que vimos en la clase pasada, la máxima verosimilitud, ¿de acuerdo? El método de la máxima verosimilitud te permite estimar un modelo con heteroscedasticidad. El último test que vamos a ver es el test de Breusch-Pagan. Test de Breusch-Pagan y Gottfried. Estos tests generalmente tienen varios autores, ¿de acuerdo? Imagínense el test de Núñez, ¿cuál es tu apellido? Espercoli y Soto, Núñez, Espercoli y Soto, Garay. Entonces va a ser el test de Breusch-Pagan, Gottfried, Núñez, Espercoli y Soto y Garay. Quedaría bastante largo, cada uno le fue agregando algo al test. Este es más general aún, nos dice, mire, la heteroscedasticidad podría estar causada por variables que están en el modelo, incluidas en el modelo, o por otras variables. A esas variables fuera del modelo le llamamos variables Z. Entonces nos dice que la varianza de los errores es una función de estas variables Z por parámetros alfa. ¿Cómo es la regresión que nosotros vamos a estimar? Aquí, en lugar de usar los residuos al cuadrado, vamos a usar una variable Q. ¿Qué es lo que es esa variable Q? Son los residuos al cuadrado dividido por la varianza estimada de los errores. ¿De acuerdo? Eso es el mismo principio anterior, pero aquí la relación es lineal, es exactamente lineal, las variables son lineales. Todos los z son lineales. Es la misma idea del test de White. Queremos verificar que los alfa que acompañan a las variables sean 0 o no. En este caso, ¿qué usamos como prueba? Vamos a decir que un medio de la suma de cuadrados residuales de esta variable auxiliar se distribuye como un h cuadrado de orden p-1 al 5%. Si este valor, este indicador, es mayor que el h cuadrado, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto existe heteroscedasticidad. También la P son las variables explicativas, ¿cierto? También la P son las variables explicativas, exactamente. ¿Por qué en el caso T sería el número de parámetros alfa? ¿Por qué P-1? Porque estamos restando el intercepto. ¿O no? ¿Sí? Vamos a ver todo esto estimados en el laboratorio. Vamos a usar los mismos datos, dado que tienen certamen mañana. Entonces, vamos a usar los mismos datos, vamos a estimar un modelo con heteroscedasticidad y vamos a estimar un modelo de probabilidad lineal, un modelo Logit y un modelo Probit, para que ustedes vean las salidas de Stata, puedan interpretarlos y poder responder preguntas. Si nos queda algo de tiempo, vamos a hacer un ejercicio, uno de los ejercicios de la guía, de multicolinealidad, que no sé si de multicolinealidad y o variables DAME. ¿Queda claro? Yo tengo las 8:17. Entonces vayan antes que le cierren el micrófono. ¿A qué hora nos vemos? 8:25 y 15 minutos, ya, 8:30. Profe, Dime, ya que estamos en recreo, no, nada de la materia, estamos en recreo, ¿cierto? ¿Sí? dime, repíteme que no te escuché bien. Estamos en recreo ya, ¿cierto? Para hacerle un par de consultas. Sí, estamos en recreo. Ya, súper. Oiga, primero, consulta. Lo que pasa es que
yo me siento poco preparado para mañana, he estudiado, pero me siento muy poco preparado, entonces mi consulta es la siguiente, porque primero, no he encontrado o no vi si subió o no en los certámenes o ejercicios como resueltos para poder practicar, porque lo que pasa es que no los pude encontrar, no sé si se los subí a algún lado o algo,